Ven acá, ven. Hijo de no te así, mírame, escúchame, mírame. Vos podés, yo sé que podés. Mamá, Eso listo para la derecha y termina sacando un 7. y sacate un 7. Vos podés, ¿ves? Que podés. Bueno. Sí, quédate un rato con mi clase, si querés. Bien, buenas noches, ¿cómo están todos? Ahí estamos, ya le voy a estar compartiendo la plantilla en la clase de hoy, interrogatorio policial, algunas técnicas, cómo realizar el interrogatorio. Ahora un instante, favor, que ya le voy compartiendo la plantilla. Ahí ya estamos compartiendo. Bien, les comento un poco que lo recaudado de esta noche va a ser destinado al curso de operador en rescate táctico, operador táctico en rescate que vamos a hacer presencial en la localidad de Fontana, totalmente gratis. Por eso estamos haciendo los seminarios para poder juntar dinero. Bien. Así que, bien, vamos a iniciar el día de la fecha. Interrogatorio policial. Capítulo 1. Entrevista e interrogatorio criminalísticos. La entrevista e interrogatorio son excelentes herramientas para comprobar la existencia y dinámica de un delito y las responsabilidades involucradas. La tarea de entrevistar e interrogar no es sencilla, requiere mucha práctica. Todo es dinámico y flexible, una estrategia en que un momento puede ser negativa, en otro puede convertirse en positiva. Se requiere ser observador, sagaz, minucioso, paciente, con buena memoria, ordenado, intuitivo, discreto y perseverante para aprovechar las circunstancias de beneficio de encontrar la verdad. Iniciar un interrogatorio es como ir de caza, con la diferencia de que la presa está equiparada en fuerza e inteligencia con el cazador. Como una referencia más que nada. Para que una entrevista o un interrogatorio alcance los objetivos propuestos es necesario contar todos los antecedentes del caso para su confrontación con los demás elementos de la investigación. La investigación tiene 3 pilares fundamentales y todos tienen igual importancia en el momento de la entrevista o interrogatorio. Perdón. El ingrediente básico de una investigación: sitio del suceso, investigación criminal y la ciencia. En la entrevista o el interrogatorio, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Es una conversión destinada a buscar información para esclarecer un hecho en un encuentro de 2 o más personas en un lugar convenido para tratar un asunto. Es un proceso de recolección de información en el marco de una conversación. Eso es una entrevista. ¿Qué significa? La entrevista debemos considerar información sobre el siguiente punto: de qué se trata, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió, con qué ocurrió, quiénes intervinieron, por qué ocurrió. Todos son condiciones básicas, o sea, son ítems básicos sobre una entrevista en general. Funciones básicas de un buen entrevistador.
genera de inmediato. Sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Buenas noches, la gente de Neuquén, ¿cómo están? Bien. Genera de inmediato una actitud de agrado e interés del entrevistado. Saber escuchar implica también, me aguarda un instante por favor, el teléfono. Saber escuchar implica que el entrevistado se sentirá más cómodo y seguro. Se percibe rápido cuando no se sabe escuchar, cuando se quiere terminar luego, cuando se demuestra la indiferencia, cuando se demuestra la molestia, cuando se tiene poca tolerancia, cuando se tiene impaciencia, cuando hay falta de compromiso. Perdón. Bien. Esto es más que nada algo generalizado, donde, bien, vamos al interrogatorio. Consiste en examinar a una persona mediante el uso de preguntas para conocer la verdad. El arte de interrogar es un proceso individual, depende de la personalidad del que interroga y de cómo logra comunicarse. Me aguarda un instante, por favor. Bien, continuamos. Hoy estoy un poquito atacado del pecho. Bien, solo con el interrogatorio se pueden disipar dudas y esclarecer puntos oscuros y llegar así a una convicción razonada y segura. Objeto del interrogatorio. El objeto del interrogatorio son hechos directos e indirectos del delito. Suele asociarse a conductas de fuerza, abuso, autoritarismo y flegación, donde quedan excluidas opiniones o juicios de valor. El éxito del interrogatorio radica en lograr la confesión o admisión de responsabilidad de su relación con los hechos que se le pregunta. Bien, ¿qué quiere decir esto? Nosotros como investigadores policiales, como funcionarios policiales, nos toca, me guardo un instante que está bien, nos toca interrogar a una persona. Me ha pasado en el caso de entrevistar a la persona demorada. Sabemos por testigo que dice que sucede el ciudadano, dice, mira, fulano, vamos a dar un caso hipotético, fulano robó, el que robó la motocicleta, allá López Carlos robó la motocicleta. Yo vi, pero yo no me quiero meter en problemas. Vamos sabiendo que esta persona, López Carlos, cometió el hecho de la sustracción de la motocicleta, de un hurto. La motocicleta está estacionada en X lugar, por ejemplo, sin medida de seguridad. Procedemos, realizamos la tarea investigativa, se recupera el motovehículo y se lo demora a López Carlos. Pero nosotros tenemos que entrevistarlo a esta persona, López Carlos, y recabar información de cómo hizo la sustracción de la motocicleta y de la confesión del mismo, que diga si yo robé la motocicleta. Obviamente, con preguntas se logra esto. A eso significa. Para interrogar no existen reglas fijas. Por ejemplo, es básico el conocimiento empírico, mucho entrenamiento, es el aprendizaje y se cometen muchos errores. Siempre es conveniente documentar previamente un interrogatorio, las apariencias pueden engañar. Bien, sabemos, como les dije, sabemos información de que López Carlos trajo la motocicleta. Recuperamos la motocicleta a través de un allanamiento a la motocicleta en la casa de López Carlos. Procedemos a la demora de López Carlos, traslada a la comisaría jurisdiccional. El fiscal ordena que se le tome testimonial, se le tome una declaración a López Carlos. Bien, para llevar, ni bien ya realizamos la tarea investigativa que nos llevó hasta la casa de López Carlos, por dar un ejemplo ficticio, que tiene la motocicleta de él.
Bueno, se hizo el allanamiento, se recuperó el motovehículo, se procede a la demora de López Carlos. Nosotros con la información, con antelación conseguimos el allanamiento y la demora y recuperar el motovehículo. Con esa información nosotros tenemos que realizar la entrevista a López Carlos del por qué y cómo cometió el hecho. Que él confiese cómo cometió el hecho. Obviamente que nadie va a confesar, pero con preguntas podemos hacer presumir que diga, que presuma, que diga sí, yo directamente, que no diga directamente, pero indirectamente sí, sí, yo robé la motocicleta. Bien, obviamente siempre con la autorización de la Fiscalía en turno. Bien. Lugar del interrogatorio, Fiscalía o la dependencia policial. Mobiliario del interrogatorio, sentado o de pie. Personas que participan en el interrogatorio, 2 o más. Siempre el trabajo del policía bueno, el policía malo, se realiza en la parte de cuando uno le va haciendo este tipo de preguntas. ¿Dónde estuviste la noche del jueves a las 22, por ejemplo? ¿Qué estuviste haciendo? Ahí te tomó la cámara, que estaba cerca de 25 de mayo al 2500 en Resistencia, donde estaba la motocicleta. Te tomó la cámara. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Por qué andabas? Por ejemplo, doy ejemplos. Aspectos comunes en la entrevista y el interrogatorio. En ambos depende establecer la verdad. Ambos procesos deben tener una planificación previa. En ambos debe existir un conocimiento total de la investigación. La entrevista es conducta del interrogatorio dirigido. La entrevista es la primera fase y el interrogatorio puede llegar a una segunda. La entrevista implica una amplitud del diálogo, mientras que el interrogatorio son preguntas y respuestas. Por lo anterior, la frontera entre la entrevista y el interrogatorio está dada por la actitud y el desarrollo que aplique en cada acto en particular. El arte de la pregunta se basa en saber conducir o dirigir una conversación, saber preguntar en su momento y saber callar y escuchar en otro. Puede ser vital para el éxito de un interrogatorio. Una entrevista o interrogatorio es una suma de afirmaciones, negaciones, titubeos, gestos. En una persona que no se descubre a fuerza de interrogatorios, sino más bien escuchando y dejándolo hablar. En algunas habilidades de interrogadores dejan hablar, no preguntar, utilizan simplemente la estrategia de usar afirmaciones, por ejemplo, sí, ya, sí. Dejándolo hablar se pueden producir grandes incertidumbres y por lo tanto reacciones más reveladoras por parte del entrevistado. Modo de acercamiento indirecto, comunicación libre y se deja hablar al entrevistado a su gusto, debiendo estar alerta para reconducir el diálogo, ejemplo, y que más culpabilidad o no claramente establecida, proceder con cautela, en forma directa, preguntar preguntas concretas para obtener iguales respuestas, dirigiendo las preguntas. Por ejemplo, abre sobre el arma utilizada. Por ejemplo, como le dije, te tomó la cámara de 25 de mayo al 2300 y una cámara de un kiosco y vos pasaste por ahí enfrente. 21:55 te tomó la cámara. Y el ciudadano, el dueño y propietario de la motocicleta, 22:15 salió y no estaba la moto. Por ejemplo, antecedentes razonables de culpabilidad, asumir aire de confianza, simpatía, echar culpa a otros, empuñecer el acto, incitar a la verdad, por ejemplo. Escenario lógico, presentación de evidencia incuestionable, se debe describir objetivamente al sospechoso en situación real frente al caso, no se oculta el propósito para conseguir su cooperación, existen medios de prueba, rapidez, resistencia mínima, ejemplo, huellas dactilares en la escena del crimen,
eh, la, la toma fílmica también, por ejemplo, que le estaba dando el ejemplo de hay cámaras por todos lados, escenario explicativo, convencer al entrevistado que debe decir la verdad, explorar el punto de quiebre, conocimiento previo, revisar especies personales, chequeo de base de datos, entorno familiar. Por decirlo, nosotros sabemos todo. Mira que si no decís la verdad, te vas a ir, por dar un ejemplo, con el robo de la motocicleta, te van a dar 8 o 10 años de prisión, por ejemplo. Por ejemplo, escenario emocional aplicable cuando se advierte quiebres emocionales y su pronta confesión. La emotividad es intensifica, se intensifica, son sentimientos dominantes, el miedo, el odio, el amor, interrogatorio en tono suave, persuasivo, de comprensión con apoyo extra, ejemplo, un cigarrillo, querés un café, querés un poco de agua, escenario invasor, regresar al área de seguridad, evitar escritorios, contacto directo, silla al entrevistado de pie. A mí me tocó un caso en el año 2008, la parte emocional. A mí me tocó un caso en el año 2008 donde habían sustraído acá en una localidad de Hermoso Campo, la provincia del Chaco. Yo prestaba servicio, era agente en ese momento. Me tocó un caso de la sustracción de $1.500 y la suma de 7.000 pesos argentinos en esa época, que era mucha plata. Nos tocó un caso de unos menores, habían sustraído, ingresaron y le robaron el dinero. Estaba también en el negocio, una óptica. La señora de la óptica dejó su cartera sobre el escritorio y entraron estos menores y me sustrajeron, no eran de la zona. Bueno, nos informan de la sustracción del dinero. Procedemos a realizar una circulación por la zona. Logramos dar con 3 menores. Menor de niño de 7 años, pobrecito. El hermanito mayor de 17 años, ya, chico, un adolescente, ya casi grande. Y una menor de 16. Antes de continuar con nos llevamos a comisaría jurisdiccional, llevamos a la unidad policial. Estuvimos conversándole al menor de 17, tratábamos de que nos diga dónde estaba el dinero. Por supuesto, negaba en todo momento que ya no fueron, ellos no andaban vendiendo supuestamente ollas. Eran hijos de una pareja de gitanos que estaban fuera del pueblo, en la entrada del pueblo sobre la ruta. Nos conocíamos dónde estaban los padres en ese momento. Persuadimos a este menor, dándole un poco de agua, hacía mucho calor. Recuerdo que me fui a kiosco, le compré una gaseosa, le convidé una gaseosa, aunque parezca cómico, le convidé una gaseosa, tomaron la gaseosa y entre preguntas, al niño de 7, porque lo teníamos en la cocina, los 3, al niño de 7 también le trajimos pan porque tenía hambre, unos pan que podía haber, lo que me alcanzaba el dinero en ese momento, y el niño de 7 habló, entre que charlándole, habló el niño de 7, le dice, no recuerdo el nombre del menor de 17, pero le dice, por dar un ejemplo, por poner un nombre, Pablo, pero Pablo, si vos tenías en el cinto del pantalón, tenés el dinero. Tenía un agujerito en el cinto del pantalón y introdujo toda la plata. Esperen un momentito que voy a buscar y le voy a mostrar cómo tenía. Esperen que voy a acceder con mi teléfono, le voy a mostrar para que vean. Guardar un instante, por favor. Muchas veces hay que tener empatía nada más para lograr el objetivo. Eso significa el escenario emocional.
donde tuvimos la empatía de charlar con estos menores para poder lograr el objetivo. Verán que estoy ingresando con mi teléfono. Bien. Ahí pueden ver. Sí, ya. Bien, me voy a cortar el audio de mi teléfono, de la computadora para que me escuchen. ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, te escucho. Me voy a coger un poquito por el teléfono. Bien, si pueden observar, él tenía de este lado del pantalón, ahí tenía cortado el jean y ahí introdujo toda la vuelta del pantalón. Siguió cargando acá el dinero, tenía toda la altura de la cintura. Ahí. Y gracias a la intervención que realizamos nosotros, pudimos... Sí, se la va a acoplar, se acopla, disculpen, ya saqué ya. Bien, gracias a la intervención y a que le compramos la gaseosa, el pan, al niño, el de 7, habló. A todos lo tratamos bien y bueno, en este caso a través del interrogatorio pudimos esclarecer el hecho. De esa manera pudimos esclarecer utilizando la parte del escenario emocional, donde también el niño nos dijo que los padres estaban sobre la ruta. Fuimos, a salir del pueblo hablamos con los padres, los trajimos a los padres, se procedió a comunicar con el fiscal ya el secuestro del dinero, $1.500 y $7.000 se pudo secuestrar. Se le informó a la denunciante, se comunicó a la fiscalía en turno, el fiscal ordenó que se entregue a los menores a sus progenitores, que se comunique también al juzgado menor y de la familia de la ciudad de Charata, informando obviamente, y se procedió a la entrega con la documentación correspondiente, solicitando fotocopia de documentos y fotocopia de la partida de nacimiento de los menores. Se retiraron, pero ¿qué les quiero decir? Que con la forma del trabajo, el escenario emocional, pudimos esclarecer en menos de 2 horas el caso. A eso iba la explicación y cómo la forma ingeniosa de este menor, donde escondió el dinero. A eso también es la otra parte, la forma ingeniosa que tuvo de esconder el dinero. Bien, escenario invasor, continuamos. Ingresar al área de seguridad, evitar escritorios, contacto directo, silla del entrevistado de pie, el entrevistado de escenario no sucesivo, preguntas sucesivas de respuesta inmediata, entorno de presión para conseguir condiciones debido al poco tiempo para elevar respuestas, ejemplo, verificación de identidad, entre otros. Escenario de silencio, personas nerviosas, mirada fija, sonrisa hasta forzar el contacto visual, dejar de hablar. Cambio de escenario, sacar al entrevistado del ambiente de entrevista como se perciba asustado o receloso del ambiente del interrogatorio. Escenario de Benitin y Eneas, interrogadores experimentados, buenos actores con personalidades y actitudes opuestas frente al interrogado. Escenario de halago,
demostrar admiración por la inteligencia intelectual, astucia o cualquier otro elemento para estimular el ego, escenario de incentivo, explorar indicios de debilidad o ámbitos civillos, beneficios procesales, entre otros. También me tocó un caso en el año 2013. Estuvimos realizando, prestaba servicio en el departamento 911 del área metropolitana de Resistencia, servicio externo. Estábamos realizando circulación sobre avenida 25 de Mayo y ruta 11, donde entre las 12 o 1 de la madrugada, donde observamos a 4 masculinos en 2 motocicletas ingresando por 25 de Mayo hacia la localidad de Fontana, Chacó. Procedimos con unos bultos, procedimos a interceptarlos. Iniciamos persecución a la altura de 25 de Mayo, 3.800 aproximadamente. Logramos dar la alcance de 4 sujetos, quienes llevaban, entre las cosas que llevaban bolsos, mochilas, 4 CPUs, llevaban elementos de máquina cuenta billetes, la suma de 400.000 pesos y elementos varios. También tenían martillos, cortafierros, punzones. Bien, realizamos la entrevista correspondiente preguntándole de dónde sacaron eso, de dónde venían, cómo se llamaban. Ya solicitamos la colaboración de la comisaría jurisdiccional, en ese momento era jurisdicción, comisaría Primera Fontana. Personal de la comisaría se hizo presente en el lugar, donde con el oficial de servicio comenzamos a proceder al formal secuestro de los elementos ya antes nombrados, y estos mismos mayoría eran 3 jóvenes y una persona de unos 45 años. Entonces me pongo a entrevistarlo a esta persona más grande, a quien le digo, mirá, si no hablas, por favor, decime de dónde sacaste. Fui directo a la emoción, ya que si no hablas y no nos decís dónde sacaste, igual nosotros hacemos la actuación, que va demorado, y si tenés antecedentes vas a quedar detenido. Igual vamos a averiguar de dónde robaste. En ese momento la persona decía, no, nada que ver, yo no robé, me pagaron un dinero que a mí me debían, etcétera, etcétera. En ese momento uno de los que estaba acusando, de los otros que estaba detenido, demorado en ese momento todavía, me dice: jurisdicción de la comisaría 10ª sobre ruta 16, en un galpón ingresamos. Yo quedé afuera, yo no quiero ir preso, confesó. Entonces lo que realizamos es informar a la comisaría jurisdiccional más o menos donde habían cometido el hecho. La comisaría se dirige al lugar y positivo, en una empresa de gaseosas, depósito de gaseosas, estos sujetos habían ingresado realizando boquetes. Eran unos boqueteros en ese momento, recuerdo que estaba de moda el robo de los boqueteros. Se hizo presente la comisaría 10ª metropolitana con el propietario del galpón, propietario del dinero y de las máquinas de billetes y de las CPUs, de las computadoras, y realizó la denuncia correspondiente. También se logró en un pequeño interrogatorio en el lugar, donde estábamos realizando las actuaciones con preguntas directas, en forma indirecta. Al que le estaba preguntando no me contestó, pero la otra persona que estaba escuchando logra decirnos dónde fue el hecho. Ahora les voy a compartir un video para que puedan más o menos lo que es interrogatorio y contrainterrogatorio. Me voy a un instante, por favor. Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. Bien, esto es
Ya le digo, le voy compartiendo algo más, como le diría, algo más formal, pero más o menos evidencia sobre el interrogatorio, el contrainterrogatorio también, que es otra parte. Bien. En esta ocasión vamos a ver un tema relacionado al desahogo de la prueba testimonial, pero orientado a la parte no oferente. En este video te voy a hablar sobre el contrainterrogatorio, de forma específica sobre evidenciar contradicciones. Así que, comenzamos. Empecemos por saber que en el desahogo de una prueba testimonial, la examinación que se hace a los testigos no solo implica las preguntas que ofrezca la parte oferente de la prueba, sino que en su momento la contraparte puede realizar un contrainterrogatorio para efectos de determinar sobre la veracidad de lo que el testigo esté manifestando. Ahora bien, cabe destacar que dentro de las técnicas para contrainterrogar a un testigo, existen múltiples de ellas. Sin embargo, para efectos de este video, nos vamos a centrar principalmente en la de evidenciar contradicciones. Es importante mencionar también que en las contradicciones tendremos aquellas contradicciones en el dicho del propio testigo o bien la contradicción entre testigos. Pues bien, en la prueba testimonial, cuando nos toca desahogar los testigos de la parte contraria, es muy importante estar atentos a las preguntas y respuestas que estos vayan dando, ya que de las respuestas que den en relación con lo que obre en el expediente en relación a la versión de los hechos del oferente, tendremos la oportunidad de evidenciar contradicciones. Por ello, como te expliqué en un video anterior sobre la preparación que debemos tener ante una audiencia, es muy importante tener pleno conocimiento del expediente para estar debidamente preparados para esto. Al momento en que se desahoguen las preguntas de la parte oferente, posterior a esto será el momento procesal oportuno para que procedas a realizar las repreguntas relacionadas a lo manifestado por el testigo. Al respecto, es importante que estas repreguntas tengan una relación directa con lo ya manifestado por el testigo, así como con los hechos expresados por el oferente. Como recomendación, te sugiero que preguntes al testigo que exprese detalles sobre el tiempo, lugar y forma de los hechos que está atestiguando. De esta forma, al confrontar lo que expresen dos o más testigos, podrías evidenciar la existencia de una contradicción entre ellos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el desahogo de una prueba testimonial para un proceso laboral, en el cual se estableció la existencia de un despido injustificado, el cual aconteció en la puerta de entrada de la fuente de trabajo. Pues bien, en el desahogo de la testimonial de la parte actora se presentan dos testigos asegurando haber estado presente en la puerta de la fuente de trabajo y haber presenciado el despido. Al contrainterrogar al primer testigo, se le pide que describa la fachada de la fuente de trabajo, indicando que la fachada es blanca con un portón de color café. Mientras que el otro testigo, ante la misma pregunta, responde que la fachada es rústica con una reja metálica como acceso. Ante esta contradicción, no sería posible darle valor probatorio a la prueba testimonial, ya que no se sabe cuál de las dos versiones es la correcta. Por otra parte, en el caso de evidenciar contradicciones en el mismo testigo, puedes, en el caso de juicio oral, solicitar un ejercicio que se denomina de refrescar la memoria, en el cual se puede pedir al testigo que lea una declaración previa para que conteste a una pregunta que pudiera estar evadiendo. Este tipo de ejercicios se presentan principalmente en materia penal y nos permiten evidenciar modificaciones o alteraciones de lo ya declarado por el testigo. Déjame en los comentarios si te gustaría otro. Bien. Eso es más o menos una norma general lo que le estaba mostrando. Es muy poca la información en video para lo que le estoy leyendo lo que es la parte del interrogatorio policial. Bien, vamos a continuar. Bueno, el interrogatorio. Son tres funciones básicas del interrogatorio: presentar el testimonio de una manera efectiva, lógica y persuasiva. Efectividad debe ser conciso, preciso y evitar toda información innecesaria. Valor probatorio de la entrevista del interrogatorio o el interrogatorio. Se toman como criterios
orientadores en la investigación por parte del fiscal podrán ser usadas cuando el testigo, bajo gravedad de juramento, pone ante el juez del juicio una audiencia pública y manifiesta que no recuerda o se contradice. Importancia de la entrevista. Lo importante es comunicarse efectivamente con los demás si esto requiere un intercambio de ideas entre dos o más personas, lo que implica dar y recibir, hablar, escuchar, hacer y observar. Bien. Esperan un momento. Bastante. Bien, ahora sí, continuamos. Bien, bien. Escenario de halago, demostrar admiración. Bueno, eso ya lo leímos. Por la inteligencia intelectual, astucia o cualquier otro elemento para estimular el ego. Escenario del incentivo, explorar indicios de debilidad o hábitos, ejemplo, cigarrillo, beneficios procesales, etc. Ahí encuadra lo que yo le decía, decirle, mira, si no confesás o no decides dónde robaste, llegamos a la tarea investigativa de dónde trajiste el dinero y los otros elementos que puedan dar más años, colaborar con nosotros, colaborar con la justicia. Eso es lo que implica el beneficio procesal, por ejemplo. Ese sería el escenario de incentivo. ¿Cómo reconocer el punto de quiebre? No reconocer el punto de quiebre puede ser desastroso y hacer fracasar una declaración de responsabilidad. Son alertas para percibir el quiebre, demostraciones emocionales, intento de negociación, relatos, coherencia y acercamiento a la verdad real con excusas de comportamiento. Ejemplo, esta noche no estaba muy... por ejemplo, dar un ejemplo acá dice, esa noche estaba muy borracho y no me acuerdo bien qué pasó. Si hablo que me podría pasar y cómo me van a ayudar ustedes, por ejemplo. Pregunta abierta y cerrada. Las preguntas abiertas permiten que el testigo hable más y no dé mayor información. Por el contrario, con la formulación de preguntas cerradas, el que interroga es aquel que lleva el control del interrogatorio y el testigo solo confirma, reforzando de esa manera la pregunta. Las preguntas se contestan con la afirmación sí o negación no. Se pueden utilizar cuando un testigo ya dio su declaración y el fiscal o el personal policial actuante únicamente quiere reforzar la información dando énfasis o profundidad de la misma. Ejemplo, usted dijo que vio el cuchillo de la noche del crimen, ¿verdad? Por ejemplo. Preguntas abiertas. Hable sobre lo que ocurrió ese día. Cuénteme por qué llegó usted a ese lugar. Preguntas cerradas. ¿Usted tiene vehículo? ¿De qué color es? Por ejemplo. Bien. Plantear en forma en breve y precisa la pregunta. Si lo amerita, explicar el porqué de la pregunta. Formular un solo contenido, idea por pregunta. Si para las personas son una elevada educación, es difícil responder a dos o más contenidos por pregunta. Por las personas con un nivel educativo menor, será imposible. Garantiza además la cronología en el relato. Finalizar siempre la pregunta con un tono de interrogación. Manejar un lenguaje fluido, acorde a las particulares características del interrogatorio, hablar en voz alta y con palabras firmes, ser lo más objetivo posible, formular el mínimo de preguntas personales, aprender a controlar las emociones, usarlas según la convivencia para ganar simpatía,
no exagerar dependiendo de las circunstancias, no involucrarse emocionalmente en el caso. Preguntas subjetivas. Son preguntas que llevan en la misma una respuesta determinada o la insinuación para guiar al interrogado. No es lo mismo preguntar dónde aceptaron el golpe que decir dónde aceptaron el golpe, en la cabeza o en la espalda, por ejemplo. O por ejemplo, ustedes estaban en el domicilio mientras golpeaban al imputado, por lo tanto, usted vio que lo agredían con un martillo, por ejemplo. Preguntas capciosas. Una pregunta es capcioso cuando confunde al testigo. Son ambiguas y engañosas, siempre son formuladas en forma dolosa. Se formulan sobre hechos de que no le contestan claramente al interrogador con el propósito de inducir al interrogado. En otras ocasiones se constituye en una buena técnica bajo apariencia inofensiva. Tiene la intención de engañar al interrogado para detectar una mentira. Son estrategias, por ejemplo, don Juan, ¿quiere decir entonces que usted ya dejó de amenazar de muerte a su cuñada? Entonces el letrado pintado sobre la puerta en su casa, ¿no lo hizo el hombre que salió esa noche de madrugada de su casa y que es su novio, por ejemplo? Son preguntas capciosas. Preguntas sensitivas son aquellas donde el entrevistado siente dañada su intimidad al pedir que responda a una pregunta. Ejemplo, ¿ha probado usted algún tipo de drogas? Se utilizan para incomodar, alterar o poner en aprietos al entrevistado, percibiendo que puede ser dañina. Siempre es conveniente al efectuar preguntas sensitivas estar preparado para una contrapregunta. Preguntas circulares son aquellas de tipo exploratoria que buscan conectar situaciones. Ejemplo, usted señala que su amigo fue agredido primero. ¿Por qué cree que su acompañante estaba nervioso? Preguntas estratégicas, preguntas destinadas a influenciar mediante suposiciones al interrogado, espada y la pared, para seguir información retenida. Ejemplo, sé que usted sabe dónde fue escondida el arma. Preguntas reflexivas, destinadas a plantear futuros hipotéticos que permiten al interrogado reflexionar positiva o negativamente sobre los hechos de interrogación. Ejemplo, ¿cree usted que es peor que podría pasar? ¿Cree tú que va a ser tu situación en la cárcel? ¿Cómo piensa que va a reaccionar el fiscal ante la mentira que está diciendo? Entrevista, interrogatorio de terreno. Procurar ambientes adecuados, sin interrupciones, mínimo del entrevistadores. Atentos a signos no verbales que detonen confabulación, mentira, temor, etc. Generar relación de confianza. Compartimentar la entrevista del entorno familiar o social, especialmente en menores. Recabar el máximo de información pre-entrevista domiciliaria mediante el sistema de cadena. Manejo de testigos. Por ejemplo, el testigo, por lo general, es interrogado a la investigación contra su voluntad. Esto lo incomoda y da inseguridad, pues no sabe cómo comportarse. Una comunicación adecuada con el testigo es de suma importancia, pues el grado de cooperación que el testigo pueda mostrar depende de crear un ambiente de confianza y de respeto en la interacción con él. Si el testigo se sintiera en ambiente de confianza y si no le tratara con respeto y por el contrario se actúa frente a él con el autoritarismo u hostilidad, difícilmente hablará abiertamente sobre todos los conocimientos que posea sobre el hecho delictivo. Eso es algo muy, muy cierto. Si ponemos incómodos a los testigos, el testigo no va a hablar. Pasa en muchos casos. Me ha pasado una búsqueda y rescate que realizamos también acá en la localidad de Capitán Solari.
fuimos a realizar, a colaborar con una búsqueda de una persona desaparecida. Los familiares de, de la persona desaparecida, por ejemplo, tenían información que por ahí no querían contar adelante el personal policial de la comisaría jurisdiccional. Por ahí entrando en confianza, charlando con los familiares, pues, recabando información para poder buscar al hijo de uno de los familiares que estaba desaparecido, un ciudadano grande, zona rural, zona agreste. Estábamos realizando la búsqueda. Nos dio información que la comisaría jurisdiccional no tenía. Se puso a conocimiento del personal policial que estaba que estaba en la investigación, la información que nos habían brindado los familiares. Tiene mucho que ver también la confianza en el personal policial o en el ambiente que uno, o sea, en el ambiente de confianza, como dice acá. Bien, la valorización de los dichos de testigos. La comprobación de los hechos depende en gran parte de la investigación de testigos y, paradójicamente, a veces la comprobación de los hechos por los testigos es la más segura. El ser humano, aunque preste la atención a los hechos, puede precisar todos los detalles. Mucho de lo que ve no lo percibe, porque su atención se concentra en otras cosas. El ser humano se olvida luego de un tiempo, por lo menos parte de lo que percibió, y con frecuencia en forma inconsciente. Llena el vacío de su memoria con construcciones propias, de las cuales está convencido que son veraces o son verdades. La mayoría de los testigos es muy difícil producir los hechos de tal forma de que lleguen las mismas imágenes a aquel que tome su declaración. Formular preguntas abiertas o cerradas según la circunstancia de una sola pregunta a la vez. Si lo hacen muchas preguntas en una, al testigo, el resultado entonces que el testimonio es disperso con respuestas incompletas y al final nadie sabe cuál es el resultado de la declaración. Una pregunta después de otra. Interrogar de esta manera garantiza que el testigo no se confunda y se registren cronológicamente los hechos. Bien, estamos llegando a... Nos queda 12 minutos. Bueno, continuamos. Motive al testigo. Para motivar al testigo hay que hacerle entender que su testimonio es importante y será interesado y que se está interesado en lo que relata. Observa al testigo. Es importante observar al testigo durante su declaración para interpretar elementos asociados al relato. Tono de voz, velocidad en que se expresa, su seguridad y aplomo, sonrisa, llanto, pausas en su declaración, su lenguaje corporal, etc. Cronología del relato. Fíjense si la declaración, si declara en el orden de que sucedieron los hechos o no. Otra regla para la toma de declaración a un testigo es observar el orden histórico en su declaración, pues de otra forma pueden quedar vacíos no reconocidos que dejen una percepción equivocada. Relatos irrelevantes. Si el testigo menciona hechos que a criterio de quien toma la declaración no son importantes, que no tienen relación con el tema, no vale la pena interrumpirlo porque únicamente le pondría nervioso e inseguro. La experiencia ha demostrado que con frecuencia en los hechos accesorios pueden aparecer información importante. Todo tiene un límite y depende de la habilidad y la intuición del interrogador saber cuándo intervenir y conducir el interrogatorio. Capacidad de expresión del testigo. El resultado de la declaración depende de una buena medida de capacidad de expresión del testigo. Muchas veces los testigos tienen una capacidad de expresión muy limitada. En estos casos hay que dejar que el testigo se exprese en forma propia, en su propio lenguaje, con sus propias palabras. Solamente así se puede esperar
del testigo una declaración suficientemente precisa. Apreciaciones personales, juicio de valor del testigo. Siempre existe el peligro en que el testigo mezcle los hechos percibidos con juicio de valor. Por ejemplo, el auto iba a exceso de velocidad y para usted, ¿qué es el exceso de velocidad? Unos 80 kilómetros por hora, por ejemplo. Quien toma la declaración debe prestar mucha atención en estos casos para limitar estos juicios de valor de hechos en los cuales se basan. ¿En qué momento tomar notas? El tomar un lápiz o sentarse a escribir en una computadora en un momento oportuno puede ser fatal con el éxito de una entrevista o un interrogatorio. Coger el momento exacto dependerá del estudio previo del entrevistado. Conversación informal. En la dependencia policial, materia de entrevista e interrogatorios de imputados, se asocia en grado de autoritarismo, presión, mientras que el tribunal o fiscalía en un resguardo más estricto de las garantías y derechos, mayor amparo legal. A veces, por ejemplo, la fiscalía ordena que no tomen declaración en la dependencia policial y que se tome ante la sede de fiscalía. Eso sucede mucho acá en mi provincia. Bien, estas percepciones pueden ser aprovechadas en beneficio de la investigación. Siempre es bueno quemar etapas. Ejemplo, homicidio intrafamiliar, arma cortante. En relación a la víctima o testigo, el mejor lugar es aquel donde pueda entregar mayor comodidad y seguridad. Ejemplo, su propio domicilio, fuera del entorno vecinal, entre otros. En resumen, un entrevistador o interrogador debe tener motivación, actitud mental sociable, alerta, cambio de actitud, reacciones, signos no verbales y cambio de escenario si es procedente. Paciencia y tacto, mantener una atmósfera favorable, objetividad, actitud exenta de reacciones emocionales, autocontrol, evitando las demostraciones de irritación, simpatía, etc., que puedan significar la pérdida de la iniciativa. Adaptabilidad, adaptarse a variadas personalidades, imaginarse a la posición del entrevistado, habilidad para cambiar de técnicas y destacar el punto de quiebre. Perseverancia, respuesta a la diferencia entre un interrogador bueno y otro que es superior. Apariencia y presentación influye en la actitud del entrevistado y puede definir el resultado de una interrogación, una postura firme, sobria y profesional. Habilidad para hablar, preguntas claras, concisas y precisas. Bien, hasta acá hemos llegado lo que es hoy el taller de interrogatorio policial. Les di algunos ejemplos que me ha tocado vivir, donde se pudo esclarecer los hechos. Bien, la certificación se lo voy a entregar en el día de mañana. Así que ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Me quiere realizar? No, pocos minutos nos está quedando. ¿Consultas, dudas, preguntas? Bien, vamos a por finalizar la clase del día de la fecha. Espero que le haya sido útil la información. Le voy a estar pasando también el material. Bien, muchas gracias. Espero que le haya sido útil y gracias, Micaela, por las palabras. Que tengan muy buenas noches también. Y los espero, ya les digo, todos los talleres que vamos a estar haciendo también están invitados. Vamos a armar un grupo de WhatsApp para el curso de rescate que vamos a estar dictando acá en la localidad de Fontana, Chaco, totalmente gratis, y todo lo que es el dinero de estos talleres van a ir para poder realizar ese curso para el que viene, que se le pueda atender bien, y también la entrega de certificación, etcétera. Ese dinero va
va a estar dirigido para ese curso y el cierre del año de nuestras capacitaciones. Va a estar muy lindo, vamos a tener lo que es cuerda, el rescate con cuerdas, el trabajo en zona grepe, manejo de mapas, manejo cartografía estelar, trabajos nocturnos, rescate en espacios confinados, rescate nocturno también. Así que están todos invitados. Así que me hablan al privado, no hay problema por el tema de ese curso. Y les estaré brindando más información. Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta la próxima clase. Y muchas gracias por estar presentes.